soy Renato Garín González, diputado por las provincias de Maipo, Milipilla y Talagante, y esto es una edición especial de La Cuenta Pública, nuestro podcast dedicado al análisis político, dedicado esta vez a la historia constitucional de Chile, el tercer capítulo en este caso, dedicado a la Constitución de 1828, el contexto político de esa Constitución y su redactor, José Joaquín de Mora, un español. Así es, como les cuento entonces, en este tercer capítulo vamos a estar dedicados a la Constitución de 1828, la cual fue redactada en el gobierno del presidente Francisco Antonio Pinto. Francisco Antonio Pinto, que como ustedes saben, es uno de los primeros presidentes de la República de Chile. El primero de ellos fue el argentino Manuel Blanco Encalada. No es curioso, ¿verdad?, que el primer presidente de Chile haya sido un argentino, Manuel Blanco Encalada, por allá por 1826, con las leyes federales, ¿verdad? Y antes la figura que teníamos, recuerden ustedes, es la del director supremo que estuvimos entonces analizando ya en las constituciones anteriores. En enero del año 28 se elige un Congreso Nacional, y ese Congreso Nacional toma también la forma de un Congreso Constituyente, un Congreso Nacional Constituyente en el año 28 de muy amplia mayoría liberal. Ya comienzan a aparecer en este momento las ideologías, por así decirlo, que van a configurar lo que es, ¿verdad?, el pipiolismo y el peluconismo, ¿verdad?, los pelucones y los pipiolos que van a configurar el resto del siglo XIX. Eso ya está apareciendo. Este es un momento de auge del pipiolismo en torno a las ideas constitucionales de José Joaquín de Mora. José Joaquín de Mora es un español que llega desde Cádiz, España, a enseñar derecho constitucional en Chile, y luego entonces se le encarga que redacte la Constitución. Él es muy famoso por sus cursos, ¿no? Sus cursos que daba en los liceos públicos y luego en la universidad sobre derecho público, ¿no? El derecho público es lo que hoy día llamamos derecho constitucional y sus ramas del derecho administrativo. Entonces se le llamaba simplemente derecho público, incluso antes se le llamaba derecho político a estas ramas del derecho. Como les cuento entonces, en 1828, gobierno de Francisco Antonio Pinto, un gobierno de marcado signo pipiolo. Ese signo entonces se va a ramificar en el Congreso Nacional Constituyente, y también entonces la influencia que el redactor de esta Constitución, José Joaquín de Mora, lleva a cabo. Esta idea entonces que se van reproduciendo de par en par, ¿verdad?, durante el final de la década, nos va mostrando entonces que la nueva Constitución tiene características, uno podría decir, de continuidad con las leyes federales. Por ejemplo, no se mantiene la forma de las provincias, ¿verdad?, las 8 provincias que el federalismo había concebido en la forma de infante, pero se vuelve en la letra a un Estado centralizado. Es decir, tenemos un Estado centralizado, pero con esta figura, ¿verdad?, de las provincias descentralizadas, es decir, una combinación de Estado unitario, ¿verdad?, cuya capital es Santiago, y un eje descentralizado en 8 provincias, que son las mismas que había concebido, por cierto, José Miguel Infante en nuestro capítulo anterior. Les puedo contar también que esta Constitución mantiene la idea de que la religión oficial va a ser la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra, ¿verdad? Esto es bien importante. Del mismo modo, el Poder Ejecutivo va a ser entregado simplemente a un chileno de nacimiento, y esto es muy importante también, porque la figura de Blanco Encalada, que fue el primer presidente, que era un argentino, también golpea de algún modo en lo que es el simbolismo de que un chileno sea el presidente ocupando la primera magistratura. Entonces, por eso esta Constitución del 28 establece por escrito, ¿verdad?, que el chileno debe ser de nacimiento aquel que ocupe la primera magistratura del país, que es esta presidencia de la República tan fuerte que estábamos conociendo en las décadas anteriores. La consagración de los poderes del Estado, esto es bien importante. Si bien ya estaba en la Constitución de Gaña del 23, se consolida la idea de un poder judicial fuerte y del poder legislativo en contrapeso de este poder ejecutivo que va a ser ejecutado por el presidente de la República, ¿no? Se expande el derecho a sufragio, esto es bien importante, hay una expansión del derecho al sufragio mediante esta Constitución, y se abolió definitivamente los mayorazgos. Recordemos, este era un proyecto ya tempranamente del o'higginismo, ¿no?, el abolir los mayorazgos. Y si bien el presidente de la República se mantiene
como una especie de sucesor del director supremo, este presidente de la República del año 28 está bastante más contrapesado respecto del Congreso que lo que va a ser el 33 o lo que era el 23 anteriormente, ¿no? Este es el presidente de la República más débil, entre comillas, que podemos encontrar en la historia constitucional del Chile reciente a partir de la independencia, ¿no? Es decir, este es el presidente más equilibrado en los poderes respecto a los otros. Dado que el director supremo en la versión carrerista o en su versión o'higginiana o en su versión después de Juan Egaña, es siempre un poder muy omnímodo el que tiene el presidente de la República en versión director supremo, lo que luego aparece el presidente de la República en versión federal con Infante, y es esa la herencia, ¿no?, que queda en esta constitución del 28, más bien liberal pipiola, como les digo, descentralizada en principio, que tiene un poder más débil el presidente de la República. Uno de estos detalles de los poderes que se le quitan al presidente de la República respecto de lo que era el director supremo son las llamadas poderes extraordinarios, las facultades extraordinarias, ¿no? Lo que ya llamaríamos los estados de excepción, derechamente, ¿no?, para intervenir cuando ocurren revueltas políticas, cuando ocurren diversos cursos históricos, ¿no?, donde se terminan enfrentando facciones políticas del Estado de Chile, sobre todo en las regiones versus Santiago, ¿no? Y es por eso que se considera que este es un presidente débil, porque ante la violencia política que se desata a partir del 28 en adelante, queda un poco náufrago, huérfano de facultades políticas para intervenir en esa realidad, ¿no? Y esto está después muy presente en la memoria de los constituyentes del año 33, ¿no?, que son del 31 en realidad, pero la constitución es del 33, que lo que hacen entonces es fortalecer la presidencia de la República, y de ahí nace entonces todo este mito del Estado portaliano, ¿no? Es bien importante que les mencione este libro, que es La República en Chile, de el profesor Pablo Ruiz-Tagle y el profesor Renato Pisti. Pablo Ruiz-Tagle fue el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que ellos analizan, ¿no?, diversas repúblicas que ellos van colocando en orden histórico, ¿no? Y es muy interesante que en este libro ellos se detienen, ¿no?, a analizar precisamente el pensamiento político de José Joaquín de Mora, ¿no?, donde la idea de la seguridad, tanto en su versión como de seguridad nacional, como de seguridad pública, por así decirlo, está un poco relegada ya del pensamiento constitucional, muy marcada por la idea de las libertades públicas, ¿no? Y de hecho, José Joaquín de Mora dice, en un párrafo que citan estos autores, dice: en la mayor parte de los tratados de legislación política y en muchas constituciones modernas se incluye la seguridad en el catálogo de los derechos primitivos que la sociedad concede y forma. He creído inútil, dice de Mora, esta nueva identidad, la ha creído inútil, dice, y la razón me parece clara. La seguridad no me parece un derecho separado de los otros que he mencionado, sino una cualidad indispensable a cada uno de ellos. Esto es bien interesante, o sea, él no concibe la seguridad como un bien a cuidar públicamente, por así decirlo, ¿no? Esto es bien interesante, bien importante entenderlo, porque golpea directamente después en la línea de flotación de la Constitución con las revueltas políticas y el levantamiento pelucón que existe, ¿no? Y esto termina desembarcando, ¿no?, trágicamente, ¿no?, en la batalla del Ircay, que le pone fin al régimen de facto que había inaugurado la Constitución del 28, es decir, le corta la vía existencial de facto a esta Constitución legítima que había redactado José Joaquín de Mora. Pero ya entonces aquí vemos un germen institucional de lo que ocurrió con esta Constitución. Esta Constitución no sabía defenderse, por así decirlo. Esta idea está muy presente después en el constitucionalismo chileno. Lo vamos a ver, por cierto, el 33, y después lo vamos a ver muy presente en los constituyentes del año 80, ¿no?, sobre todo en Jaime Guzmán. Es muy interesante también que la aparición de estas ideas liberales en Chile, ¿no?, de este apogeo de ideas pipiola, tiene que ver también con la organización de la República, ¿no? Hay una coexistencia de ideas republicanas y liberales en un comienzo, al punto de hacerse indistinguibles, ¿no? Que también cohabitan luego en el peluconismo. El peluconismo no es antirrepublicano, sino que es antipipiolo en el fondo, ¿no? Les considera que el pipiolismo es demasiado pasado para la punta, ¿no? Estoy tratando de hacer trazos gruesos. Esto podemos verse muy bien reflejado después en el siglo XIX, en la novela de Alberto Blesgana, ¿no?, Martín Rivas, una gran novela de la historia de Chile. Dicen en este libro que estoy citando, La República en Chile, ¿no?, de Ruiz-Tagle con Christie, dicen:
Con la promulgación de la Constitución del 28, se logra en Chile la primera organización de la República, ya que esta ley fundamental interpreta con gran acierto la realidad histórico-cultural del momento. Es necesario anotar, dicen, que la gran mayoría de sus disposiciones son incorporadas en la reforma autoritaria del 33, que aunque de signo contrario, no puede derogar lo que ya se ha establecido, y lo hace citando a Julio Geise, ¿no? Otro de los grandes historiadores que tiene la historia política de Chile. Sigo citando, dicen, entre sus críticos, José Victorino Lastarria, otro gran hombre en nuestras letras, reconoce que la Constitución del 28 fue de difícil aplicación, dadas las características del gobierno de entonces, y apunta a una serie de problemas y razones políticos contingentes para ello: la incompleta reforma del ejército, el erario exhausto, una serie de conflictos religiosos, deficiencias en el respeto a los derechos, demagogia, problemas de desorden público, etc., ¿no? Este es un texto de José Victorino Lastarria en el año 65, 1865. Según Lastarria, dicen, no fue la Constitución del 28 lo que falla, sino la realidad política que la sustenta, porque el gobierno liberal perdió su fuerza. Así se reorganiza la posición autoritaria y con el pretexto de reformar la Constitución del 28 se impone la del 33. Interesante, ¿no? O sea, aquí los autores lo que nos están diciendo, primera, una aseveración que hacen, dicen, la Constitución del 28 es la primera que logra organizar la República. Eso es muy interesante, la primera que logra organizar la República, es decir, fallaron en esto las leyes federales del 26, falló en esto la República moralista de Juan Egaña del 23, falló también la Constitución del 22 de O'Higgins, ¿no? Que termina con el director supremo abdicado y viviendo en Lima hasta el final de su vida en el exilio, ¿no? Antes la del 18, ¿cierto? La primera constitución o'higginista, antes los reglamentos constitucionales de la Patria Vieja, todos ellos fracasaron en el fondo en la organización republicana del Chile moderno, por así decirlo, postcolonial. Y ellos dicen entonces, esto recién ocurre el 28, con esta constitución que asienta los límites, los bordes, ¿no? Los contextos, los cauces por donde va a correr el poder político, ¿no? Y la constitución del 33, entonces, según ellos ya nos esbozan, es más bien una reforma a la constitución del 28, de hecho se presenta como tal. Esto es bien interesante, ¿no? Y luego aparecen entonces los críticos de esta constitución, que José Victorino Lastarria, ¿no? De otra época, mucho más adelante, pero que él hace una retrospectiva para ver qué pasó con la Constitución del 28, y él dice, es la realidad política, es el gobierno de Pinto en el fondo, de Francisco Antonio Pinto, el que fracasa y el que lleva entonces hacia un derrape institucional que termina, por supuesto, en una crisis muy profunda del sistema político chileno, por allá por finales del año 28, comienzos del 29, lo que termina arrastrando al país, ¿verdad?, hacia una guerra civil, con todas sus letras, ¿no? Una guerra civil, ya sin Carrera, ya sin O'Higgins, ¿verdad?, una guerra civil donde se levanta el mundo pelucón, el mundo autoritario, por así decirlo, con un ejército propio que se enfrenta a la República naciente, ¿verdad? Y eso termina desembarcando entonces en la llamada Batalla del Ircay, ¿no? La Batalla del Ircay, que va a ser de facto, ¿no?, la que termina con la vida útil en el fondo de la Constitución del año 28. Vamos a mediados del año 29, 1829, ¿no? Se realiza la elección presidencial conforme a las reglas que establecía la Constitución del 28, y resulta reelecto Francisco Antonio Pinto. Pese a tener un gobierno más bien débil en su configuración política, diríamos hoy día, resulta reelecto Francisco Antonio Pinto, y eso termina por agravar la crisis. La segunda mayoría en este caso la tienen los conservadores Francisco Ruiz Tagle y la tercera José Joaquín Prieto, ¿no?, un general de ejército. Y la mayoría liberal después en el Congreso nombra como vicepresidente, en los términos de la Constitución, a Joaquín Vicuña, ¿no? Joaquín Vicuña, destacado político también de la época, que entonces queda la fórmula Pinto-Vicuña. El año 29 reelecto Pinto entonces con Ruiz Tagle y con Prieto como segundo y tercero, Prieto muy vinculado entonces al mundo del ejército. Recordemos que en esta época lo que era civil y lo que era militar está muy mezclado, ¿no? No estamos hablando de lo que es hoy día, de que las ramas están tan separadas, ¿no?, de tanto del conocimiento como de la práctica política, no estamos hablando de que las cosas están muy mezcladas siempre en esta época, ¿no? Entonces, con el nombramiento del vicepresidente, ¿no?, que es Joaquín Vicuña, que había resultado cuarto en la elección presidencial, primero
el presidente Francisco Antonio Pinto, segundo Ruiz Tagle, tercero Prieto, ambos pelucones, cuarto Vicuña. Al nombrar el Congreso al cuarto y no al segundo ni al tercero, se desencadena una crisis política. Y esto entonces militariza la cuestión, porque al estar mezclada la política con lo militar, se militariza y se arman bandos, por así decirlo, en términos más coloquiales, ¿no? Se unen aquí de forma muy interesante contra el presidente Pinto varias vertientes políticas que venían conviviendo, ¿no? Que por un lado son los pelucones, otros son los llamados estanqueros, ¿no? Donde está Diego Portales, ¿no? Después vamos a hablar de eso en el próximo capítulo, y los o'higginistas, ¿no? Los o'higginistas que siguen ahí presentes y que quieren siempre la sombra o'higginista encima, ¿no? De un liderazgo fuerte en el presidente o director supremo, que no lo era Pinto, ¿no? Entonces se unen los estanqueros de Portales, los o'higginistas que todavía quedaban y eran más o menos relevantes, y el mundo pelucón más bien doctrinario, ¿no? Más militar sobre todo. Y esta alianza entonces complota contra Francisco Antonio Pinto, ¿no? Esa es la configuración de fuerzas, ¿no? Que va a arrastrar hacia el final de la Constitución del año 28. Entonces, cuando ocurre la rebelión de estas tres facciones unidas contra el gobierno, se produce la renuncia de Pinto a las pocas semanas, pocos meses, ¿no? Y se le entrega el poder al presidente del Congreso en los términos de la sucesión que establecía la Constitución del 28, que era Francisco Ramón Vicuña, ¿no? Esto siempre, la historia va rimando, ¿no? Francisco Ramón Vicuña, pariente, por cierto, del vicepresidente electo en su momento, Joaquín Vicuña. Y paralelamente se había producido la rebelión del ejército de José Joaquín Prieto, ¿no? Cuando renuncia Pinto, Prieto lee el vacío de poder, se levanta con su ejército propio, quien avanza hacia Santiago desde Concepción, ¿verdad? Y organizan un levantamiento también en Santiago, los estanqueros liderados por Portales y los o'higginistas, ¿no? Y ahí estalla la guerra, ¿no? La guerra civil del año 29 y 30, ¿verdad? Con el levantamiento de Prieto desde el sur, Portales en Santiago y los o'higginistas dispersados por el territorio, ¿no? El gobierno que hereda el presidente del Congreso, Francisco Ramón Vicuña, en nombre de Francisco Antonio Pinto, que renuncia durante la crisis política, entonces ese gobierno tiene que organizar un ejército, y organiza un ejército que le encarga a Francisco de la Lastra, ¿no? Y ya otro militar reconocido, ¿no? Que es Benjamín Biel. Francisco de la Lastra se hace muy conocido en todo Chile y por eso tiene calles tan importantes, ¿no? Como tiene en Santiago y en todo Chile, ¿verdad? Francisco de la Lastra. Y es ese ejército el que organiza Francisco de la Lastra el que da la batalla de Ochagavía, ¿no? Donde se genera una matanza realmente de lado y lado entre el bando de Prieto y el bando de Freire, en este caso, ¿no? Ramón Freire es quien asume el mando del mundo pipiolo, ¿verdad? Del ejército que organiza, ¿verdad? Francisco de la Lastra. Después de esa batalla terrible en Ochagavía, se intenta una paz, ¿no? Y esa paz da como origen al gobierno de transición, entre comillas, donde se acuerda con volver a colocar a Ramón Freire a cargo, ¿no? Y Ramón Freire busca una paz articulando, ¿verdad?, con el mundo militar, el mundo civil, y Ramón Freire intenta entonces llegar a un acuerdo con diversas facciones y fracasa el acuerdo, sobre todo con Diego Portales. Aquí es donde Diego Portales comienza a tomar relevancia política en Chile, ¿no? Que es cuando él se niega, a nombre de los estanqueros, a llegar a un acuerdo con Freire y lo desconoce en su legitimidad para llegar a un acuerdo. Entonces Freire pierde toda la legitimidad, y después de entonces la batalla de Ochagavía quedaba muy poco que negociar, dado que Diego Portales desahucia las negociaciones en Santiago, ¿verdad? Y Prieto, que era un militar en el fondo, y los o'higginistas que estaban descabezados, miraban a Portales como el referente político, y Portales se niega entonces a negociar con Freire, y la guerra entonces solamente recrudece. Freire intenta reorganizar el ejército en Coquimbo. Esto es bien importante, ¿no? Coquimbo intenta ser un reducto liberal para organizar las tropas, para hacer una especie de contrarrevolución hacia Santiago, porque avanzó Prieto y estaba Portales organizado en Santiago, ¿verdad? Sin tropas Portales, pero Prieto le daba las tropas a Portales. La Junta Provisional de Gobierno nombra a Francisco Ruiz Tagle presidente, el que resultó segundo detrás de Francisco Antonio Pinto en su reelección en el año 29, y quien también renuncia,
¿no? Y le entrega el mando al vicepresidente Tomás Ovalle, ¿verdad? Quien nombra en ese momento como ministro de Interior a Diego Portales, ¿no? Así como entonces Diego Portales toma el poder, ¿no? La Junta Provisional, entonces, una vez que fracasa la negociación entre Freire y Portales, se forma una Junta Provisional de congresistas para entregarle el poder entonces al segundo en la elección presidencial del año 29, que era Francisco Ruiz Tagle. Este renuncia entregándole el poder a Tomás Ovalle, y Tomás Ovalle, una vez nombrado presidente interino, nombra a Diego Portales ministro del Interior, y emerge entonces la figura de Diego Portales, que había estado detrás, entonces moviendo todo esto alfiles y caballos, ¿verdad?, del tablero, para poder posicionarse en el escenario político chileno. Ya con Portales tomando el control del Ejecutivo, continúa el conflicto, ¿no? Y ocurre entonces el 16 de abril del año 30, uno de los años más terribles de la historia de Chile, el año 30, y sobre todo este día que está marcado en negro en nuestra historia, en nuestro calendario, el 16 de abril, donde ocurre la batalla del Ircay, ¿no? La batalla del Ircay, que es una provincia cerca de Talca, ¿verdad?, donde el general Freire, al mando del ejército republicano, es derrotado por el bando del general Prieto, y se consolida entonces el inicio de la época portaliana, ¿no? Prieto entonces más tarde ganaría la elección presidencial, ¿verdad?, que se organiza, y Diego Portales sería nombrado entonces como ministro de ese gobierno, y sería entonces el comienzo de la época portaliana, por así decirlo, que duraría mucho más que nuestro amigo Diego Portales, porque Diego Portales sería asesinado en el año 36, pero su régimen continuaría casi un siglo, ¿verdad?, hasta el año 25. Diego Portales, un estanquero entonces dedicado al estanco del tabaco en principio, y de otros estancos también, principalmente el del tabaco, se vuelve entonces un hombre clave mediante todas estas jugarretas políticas, ¿no?, que les voy contando. Se hace nombrar ministro del Interior por un presidente interino, y luego entonces organiza la guerra civil, que termina ganando Prieto a Freire el Ircay, y luego de esa guerra civil Prieto emerge como una especie de héroe de la sociedad chilena, y se le coloca entonces como principal candidato presidencial de la elección presidencial, y es entonces electo presidente José Joaquín Prieto, un militar más bien tosco, sin formación intelectual muy profunda, que le entrega la conducción a un grupo de civiles, entre ellos destaca Diego Portales, y lo primero que estos hacen entonces es llamar a un proceso de reforma, entre comillas, de la Constitución del 28, la que desemboca entonces en la nueva Constitución del año 33. Esto es bien importante, ¿no?, como la Constitución del 33 se piensa, se concibe como una especie de reforma de la Constitución del 28, cuando en realidad es una nueva Constitución para darle un giro al régimen, devolver el poder al presidente, una especie de director supremo, una especie de monarca. La Constitución del 33 es lo que va a colocar, ¿verdad?, torciendo la mano de la Constitución del 28, y en el fondo imponiendo una forma de hacer política, ¿no?, que es la época del peluconismo portaliano, ¿no?, que va a estar signado sobre todo por el asesinato de Diego Portales en el año 36 y la guerra contra Perú y Bolivia, ¿verdad?, que es la guerra contra la Confederación, la primera guerra, que estalla por ahí también por el año 36 hacia finales de la década, ¿no? Muy importante esa guerra para entender la configuración del régimen chileno, ¿no?, cuando el presidente de la República era el jefe de la guerra también. Entonces, ¿qué podemos decir de esta época para ir haciendo un cierre, ¿verdad? La Constitución del 28 se piensa como una salida republicana a la crisis de desorden que se había generado a partir de la abdicación de O'Higgins, de la Constitución de Gaña el 23, de los ensayos federales de José Miguel Infante el 25-26, ¿verdad? Y aparece entonces este jurista, José Joaquín de Mora, que reorganiza la cosa. Aparece un nuevo concepto de equilibrio de poder que no estaba antes en el constitucionalismo chileno. Francisco Antonio Pinto entonces emerge como este presidente más bien débil, entre comillas, en comparación a la tradición del director supremo y en comparación a lo que vendría después, más equilibrado, sin poder extraordinario, y ocurre entonces la crisis política que desemboca entonces en la renuncia, ¿verdad?, de Francisco Antonio Pinto, asediado por tres costados, ¿verdad?, y en el fondo es la Constitución la que está asediada por el mundo pelucón militar organizado por José Joaquín Prieto, el mundo estanquero, ¿verdad?, de Diego Portales, y el mundo higinista. La elección presidencial del año 29 consagra a a Francisco Antonio Pinto como presidente reelecto de la República, y se genera el problema de nombrar al vicepresidente, que lo nombraba entonces el Congreso, quien elige a la cuarta mayoría, que era un liberal, que era Joaquín Vicuña, porque había mayoría liberal entonces pipiola en el Congreso de ese año.
Esto genera entonces la tensión política con los pelucones, se organiza Prieto entonces en el sur, se organiza Portal en Santiago con los estanqueros y se organizan los higuinistas en diversos puntos de Chile, muy disminuido en este momento, pero mirando a Portales siempre como un referente. Esto es bien interesante, ¿no? La continuidad entre O'Higgins y Portales, este mando autoritario, este mando fuerte, este caudillismo, ¿verdad?, muy propio de la época, de toda época prácticamente en Chile, ¿no? Pero es muy importante que es asediado Pinto, Francisco Antonio Pinto, por los tres costados, ¿no? Portales, los higuinistas y Prieto con el mundo pelucón militar, ¿verdad? Y eso conlleva entonces la batalla de Ochagavía. La batalla de Ochagavía termina entonces con una especie de paz donde se va Pinto del gobierno y aparece Ramón Freire como interino, ¿verdad?, que fracasa ese interinato, y más tarde es nombrado entonces Francisco Ruiz Tagle, que había sido segundo en la elección presidencial del año 29, y a este se le nombra entonces como presidente interino, renuncia Francisco Ruiz Tagle, aparece Tomás Ovalle, vicepresidente interino como presidente, y nombra a Diego Portales entonces a principios del año 30 como ministro del Interior. De ahí se desata entonces con toda la guerra, acabando en la batalla de Lircay cerca de Talca, donde las tropas de Prieto derrotan finalmente a las tropas de Freire, que marcaría entonces el final de la Constitución del 28 y el comienzo entonces de esta nueva época de la historia de Chile, que sería la época portaliana, ¿no? La época donde se redactaría la Constitución política que conocemos como el año 33, pero que en realidad comienza su germen el año 31, inmediatamente después que José Joaquín Prieto gana la elección presidencial, ¿verdad? José Joaquín Prieto entonces pasó de ser tercero el año 29, arma toda una guerra civil, Portales, todo queda la tentalá, y después entonces Prieto gana 2 años después la presidencial y arma un gabinete muy fuerte de hombres muy reconocidos en su momento, ¿no? Donde destaca Diego Portales y otros, ¿verdad?, que configuran la semblanza del nuevo régimen político chileno, ¿no? La semblanza del nuevo régimen político chileno que iba a tener entonces una continuidad histórica, ¿verdad? Una continuidad histórica a partir de la nueva Constitución, que es del año 31, que comienza a redactarse, que aparece el año 33 formalmente, y que iba a durar muchísimo tiempo, casi un siglo, ¿verdad?, con este signo, el signo de Diego Portales. Entonces, el próximo capítulo se lo vamos a dedicar a la Constitución del año 33, ya la figura de Diego Portales y cómo la Constitución del 33 entró en vigor, ¿verdad?, y cuáles fueron sus principales normas, sus principales conceptos, sus principales características, ¿verdad?, qué fue lo que la Constitución del 33 colocó en nuestra tradición constitucional, por qué es tan importante Diego Portales, qué pasó con Diego Portales, cómo murió Diego Portales en el año 36. Entonces es muy importante que el próximo capítulo, que va a ser el 4.º capítulo de esta historia constitucional de Chile, este curso constituyente online, también lo estés siguiendo y que sigas todos los capítulos que estamos haciendo a través del Spotify, a través de YouTube. Si estás siguiendo esto por Facebook, dale like a mi fanpage. Si estás siguiendo esto por YouTube, suscríbete a nuestro canal tocando la campanita acá abajo. Tienes que participar también en Twitter, sígueme, tienes que participar de nuestra cadena para que tengamos comunicación, para que me propongas temas. Escucha también la cuenta pública y todo lo que hacemos como Diputación. Saludo muy especialmente a los que me siguen en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, en el Spotify, en Apple Podcast, y los que se están suscribiendo tocando la campanita acá abajo en YouTube. También, antes de despedirme, quiero saludar especialmente a los que me escuchan en las radios locales, en la radio Ignacio Serrano de Melipilla, la 540M, la más tradicional del mundo rural y urbano, en toda la provincia de Melipilla. Todos los domingos nos escuchamos en la radio Ignacio Serrano. Y en la provincia de Talagante nos escuchamos con la radio Contacto, la 103.5, la más escuchada en Talagante, Peñaflor, El Monte, Padre Hurtado, la isla de Maipo. Radio Contacto, todos los miércoles hacemos también este curso constituyente a través de las radios, a través del Spotify, la tecnología, el mundo rural, el mundo urbano, lo digital, los jóvenes, todos juntos entonces, para hacer este proceso constituyente que todo Chile está viviendo y educarnos todos juntos. Yo soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y me despido de este tercer capítulo que le dedicamos a la Constitución del año 1828, y desde ya te dejo invitado a escuchar los otros capítulos que ya están grabados de la Constitución del 23, de los ensayos federales, de los primeros reglamentos, también nuestro curso sobre independencia de Chile, 4 capítulos disponibles en Spotify, y por supuesto te dejo invitadísimo, muy invitada también, a seguir el cuarto capítulo, que va a ser sobre la Constitución del año 1833 y la figura tan importante, no tan mencionada, don Diego Portales Palazuelos.